Todos ya le habían reservado a Francia una habitación en Nueva York para la final. El líder de la bota de oro arriba. Una delantera con más potencia de fuego que la mayoría de las plantillas completas. Una nación que perseguía su tercera final mundialista consecutiva y entonces ocurrieron 90 minutos en Texas. Y aquella máquina solo generó 3 tiros a puerta y 0,3 de expected goals antes de subirse en autobús para jugarse el tercer puesto. España no solo venció al favorito, hizo que Francia se olvidara del fútbol. No hubo avalancha ni goleada 5-0 para meter en un reel de highlights. El marcador fue 2-0. Lo inquietante fue lo ordinario que España hizo ver al ataque más peligroso del planeta y lo poco que mucha gente puede explicar exactamente cómo lo logró. No fue un robo, fue una asfixia lenta diseñada semanas antes y para entenderla hay que mirar más allá del trofeo que Francia creía que ya tenía en las manos y fijarse en la lógica del hombre que se lo arrebató, porque Luis de la Fuente resolvió el dilema francés dando una masterclass. Kylian Mbappé llegó a la semifinal con 8 goles y el liderato en la carrera por la bota de oro. Detrás de él estaban Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué y Bradley Barcola. Delanteros con los que la mayoría de las selecciones solo pueden soñar. Didier Deschamps había construido algo limpio y letal a su alrededor, meterse más atrás, dejar que el rival tenga el balón, en cuanto se suelte, lanzar a los hombres más rápidos del torneo a la espalda y resolver en 3 toques. 6 partidos, 6 victorias, 16 goles. La gente lo veía y pensaba campeón. Casi se podía escuchar la lógica francesa antes del pitú inicial. No necesitamos el balón, solo un momento. Kylian convierte una ocasión por partido y la clava. Debemos dejar que España pase el balón de lado a lado toda la noche, tarde o temprano un pase se quedará suelto y nadie vivo le gana la carrera al espacio a Mbappé. Era un razonamiento sólido. También era exactamente el plan en el que De la Fuente había trabajado 2 semanas para borrarlo del mapa. España era un favorito de otro tipo. Campeones de Europa, invictos más de 2 años, salvo la final de la Nations League, y aún así eran catalogados como aburridos. Rodri llevaba el brazalete recuperado de la lesión de rodilla que le había arruinado la temporada. Su primer partido fue tan plano que casi se convierte en crisis nacional. Empezaron contra Cabo Verde, España no marcó. El portero Bociña hizo 7 paradas y se marchó con la portería a 0 y un club de fans mundial. Luego llegaron las críticas. Un 4-0 en Arabia Saudita calmó los ánimos y un gol de Alex Baena, regalado por un error del portero Fernando Muslera, eliminó Uruguay y les dio el liderato del grupo. Después llegaron los cruces y España dejó de entretener para empezar a estrangular. Austria cayó 3-0, Portugal, en la última noche de los mundiales para Cristiano Ronaldo, se fue 1-0 con un puñal de Mikel Merino en el descuento. Bélgica, la única noche en que la defensa parpadeó y recibió su único gol del torneo, cayó 2-1 con Merino llegando tarde otra vez. Esos goles tardíos no fueron casualidad. De la Fuente había construido un banquillo para cerrar partidos y Merino era el hombre al que recurría cuando hacía falta forzar la apertura. Nadie lo llamó bonito, era algo más frío y más raro. Un equipo que ya no necesitaba el balón para dominar el partido, con ideas que han trabajado durante meses. Y aquí es donde De la Fuente empezó a tomar decisiones que parecían temerarias y resultaron ser toda la idea. Dejó a Pedri en el banquillo, un centrocampista del Barcelona valorado en unos 150 millones de euros. Posiblemente el futbolista más puro de la plantilla, se quedó fuera por segundo partido de knockout consecutivo mientras Fabián Ruiz conservaba el sitio que se había ganado marcando ante Bélgica. El técnico lo explicó con un gesto de hombros. Pedri no puede jugar con España como juega en el Barcelona porque España le pide algo distinto. De la Fuente quería control y capacidad de recorrido en la misma camiseta y Ruiz se la daba en las dos. Mantuvo a Pedro Porro en el lateral derecho por delante de Marco Llorente, que había ocupado el puesto durante toda la fase eliminatoria. Dejó a Baena por delante de Nico Williams, eligiendo un extremo que corría y cubría en lugar de uno que solo volaba hacia adelante, con Williams todavía recuperándose de un problema muscular. Cada una de esas decisiones cambiaba un poco de magia por un poco más de estructura. No intentaba poner el equipo más talentoso sobre el césped, intentaba poner al que tenía menos formas de ser dañado. Si lees esas alineaciones a un grupo neutral, la mitad se habrían reído. Dejar en el banquillo al de 150 millones contra esta Francia, elegir al corredor antes que al mago. Cuando sonó el silbatazo final nadie se reía, y para entender por qué hay que salir del campo y sentarse frente a un tablero de ajedrez. En los años 60, el hombre más difícil de vencer al ajedrez era un armenio llamado Tigran Petrosyan.
Le llamaban Tigrán de Hierro. Se proclamó campeón del mundo en 1963 y mantuvo la corona 6 años con un estilo que al que a la mayoría le costaba querer, porque casi nunca atacaba. El don de Petrosian era un concepto que tomó del teórico Aaron Nimzowitsch, una palabra presentada de la medicina, profilaxis, que significa prevención. No esperaba ver tu plan para contestarlo. Estudiaba el movimiento que soñabas y eliminaba la posibilidad antes de que siquiera tuviera la oportunidad de llegar a ese tiro. Sus posiciones no ofrecían nada que atacar, ni grietas, ni casillas sueltas, ni entradas. Y entonces esperaba, quieto como una piedra, hasta que el rival frustrado al otro lado del tablero se excedía y castigaba el único error sin haberse expuesto jamás. En 1962 pasó un año completo sin perder una sola partida de torneo. La paciencia era el arma. Eso es lo más parecido que tiene este deporte a un diagrama de lo que España le hizo a Francia. El plan de Deschamps vivía o moría en una sola cosa: robar el balón y encontrar espacio para correr. Un pase mal entregado, un hueco entre central y lateral, y Mbappé o cualquiera de sus superdelanteros cerraba el partido. Así que De la Fuente no intentó superarlos a tiros. Se propuso eliminar el espacio que su juego necesitaba y empezó la primera fase, el saque de puerta. España abrió sus centrales a los lados de Unai Simón y dejó que el portero mantuviera el balón, invitando a Francia a subir. Cada vez que Simón entregaba a un central y lo recuperaba, un delantero francés tenía que romper la línea y presionar, con Olise bajando a marcar a uno de los mediocentros profundos. Sobre el papel, Francia mantenía un limpio 3 contra 3 en el centro y rechazaba la superioridad. En la práctica, el esquema se comía a sí mismo. Una y otra vez, Olise y Rabiot se vivían sobre el mismo hombre, y en ese momento Fabián Ruiz se quedaba solo con metros de ventaja, el jugador libre que toda la estructura francesa intentaba evitar. España no corría de más, sino corría con mesura donde se abrían los espacios. Tampoco pasaba solo por mantener la posesión, sino para encontrar los espacios para avanzar. El único balón que Francia seguía queriendo era el pase filtrado de la espalda para que Mbappé corriera, y ese también se topaba con Pau Cubarsí, un chico de 18 años que llegaba al mismo latido que el delantero y apagaba la carrera antes de siquiera tener la posesión. Y una vez que el centro está cerrado, dejas de embestir y buscas la ventana que nadie cerró. Esa ventana estaba en la izquierda, que es la parte que casi todos se perdieron porque el hombre peligroso de España juega en la derecha. El detonante fue Aymeric Laporte. El central izquierdo español salía constantemente con el balón y Dembélé se veía obligado a desplazarse hacia el centro para salirle al paso, porque mandar un centrocampista habría abierto justo el centro que Francia había luchado por sellar. Con Dembélé arrastrado hacia adentro, Cucurella se adueñaba de todo el flanco izquierdo. Si Koundé salía a cubrirlo, Baena se colaba por detrás. Si Koundé se quedaba fijo, Cucurella seguía y generaba superioridades para llegar al fondo. Y cuando España quería un hombre de más, Fabián se metía en la zona del lateral izquierdo para un 3 contra 1 donde Francia no tenía a nadie. Todo lo que España amenazaba nacía de esa esquina, y de ahí salió el gol. Exactamente como prometía el viejo guión del ajedrez, la presión forzó el error. Cucurella, liberado por el patrón, puso un balón cruzado a la otra banda y llegando tarde desde la derecha apareció Lamine Yamal. Lucas Digne, mirando la trayectoria del balón sin ubicar la amenaza que corría por detrás, controló el balón en el área, sacó la pierna para despejar y encontró el muslo de Yamal. El árbitro Iván Bartón señaló penalti sin dudar. Mikel Oyarzabal lo puso lejos de Mañán para su quinto gol del torneo. La defensa más dura del campeonato tenía ahora una ventaja que defender, que es otra forma de decir que la trampa se había cerrado. Desde ese momento, Digne jugó como quien había visto un fantasma, y Yamal, oliéndolo, le volvió a atacar una y otra vez. Se le complicó más a Francia cuando William Saliba salió sobre el minuto 30, debilitando la línea alta de la que se alimentaba Mbappé, y cuando Rabiot salió en el segundo tiempo, dejando a los galos sin circulación de calidad. Y ahí la profilaxis hizo el resto. Porque un gol cambia por completo el duelo. Francia tenía que ir por el partido y eso significaba presionar más arriba, con sus delanteros saltando sobre los centrales españoles y arrastrando al mediocampo francés, corriendo riesgos mayores. Y el suelo se abrió debajo de ellos. Rodri dio una cátedra dando respiro en cada intervención, Dani Olmo caía en el espacio que la presión había abandonado, Yamal se metía hacia adentro con la izquierda en un medio espacio sin vigilancia. La agresividad de Francia, su última herramienta, hacía a España más peligrosa, no menos. Y fue así como llegó la oportunidad en el minuto 58. Porro combinó en pared con Olmo y definió raso ante Mike Maignan. Otro error de Deschamps que había sacado a Barcola por Doué. Barcola había estado cubriendo y minutos antes había cortado un ataque peligroso, pero Doué les regaló mucho más espacio y en consecuencia el partido. Luego Yamal consiguió lo que parecía el tercero, anulado por centímetros de fuera de juego tras un pase de Cubarsí. El ataque más explosivo del torneo solo tuvo 2 tiros en la primera parte, ambos desde fuera del área, y 0,3 expected goals en 10 intentos durante los 90 minutos. Unai Simón, que siempre estuvo atento, casi ni se ensució. La posesión acabó igualada. No fue el carrusel de pases de hace 15 años ahogando a los rivales a base de toques, fue más frío.
España controló el partido controlando el mapa y le entregó a Francia un balón que nunca podría hacerles daño. Pero hay un detalle que transforma lo que podría parecer una sorpresa en un patrón. No fue la primera vez que la España de De la Fuente acababa con el sueño francés en verano. El Euro 2024 los eliminó en semifinales por 2-1 con un golazo de un Yamal de 16 años que todavía se cuentan. Un año después, en la Nations League, otra semifinal, otra derrota francesa, un loco 5-4. Y ahora esto, un contundente 2-0, la más silenciosa y controlada de las tres. 3 torneos, 3 eliminatorias, 3 veces Francia volvió a casa con huellas de daño español. La víspera del partido, De la Fuente dijo que su equipo era el único que había eliminado a esta Francia de 2 semifinales. Al día siguiente se sumó la tercera. En algún momento una rivalidad deja de ser casualidad y se convierte en posición resuelta. España lee a Francia como un gran maestro lee una apertura que conoce de memoria desde hace años. España no fue hermética, sobre todo al principio. Con ambos laterales adelantados y con Rodri y Fabián adelantados para reciclar, dejaron huecos al contragolpe y Francia encontró los momentos para los que había venido. Olise se metía entre líneas, Mbappé giraba la espalda, los extremos metían a los laterales españoles en carreras que solían ganar, Francia llegó a las posiciones que buscaba, simplemente no pudo encontrar los espacios para concretar desde ellas. Y se puede argumentar que España tuvo suerte en otras cosas. La falta de Digne fue torpe, la lesión de Salió un regalo, el gol anulado prueba de lo fino que fue el margen. Todo eso es justo. Pero la suerte no se presenta en 6 partidos seguidos. Las ocasiones tempranas que Francia desperdició eran las que España podía permitirse conceder. No se contiene el ataque más temido del torneo en 0,3 expected goals por casualidad, ni se encaja un solo gol en todo el mundial de pura fortuna. La profilaxis siempre parece suerte desde afuera, porque su propósito entero es hacer que el error del rival parezca inevitable, construir una posición tan asfixiante que el fallo se convierte en la única jugada que queda en el tablero. La entrada de Digne no fue un suceso aleatorio. Es lo que le pasa a un defensor que ha sido estudiado, medido y está a punto de ser atormentado durante todo un partido por una amenaza que nunca logra identificar. El error estaba fabricado. Eso es el oficio y el oficio es lo contrario de la suerte. Así que España se instaló en la final y deja una pregunta. Muchos han crecido creyendo que el fútbol lo gana el equipo con los mejores jugadores. Francia tenía los mejores jugadores, la bota de oro, el balón de oro, el ataque más profundo, el techo más alto. Y fueron desmontados por un equipo que se sentó un mediocentro más talentoso y eligió a propósito hacer el partido lento, asfixiante e injugable. Quizá eso es lo que De la Fuente sigue demostrando a un deporte que adora lo espectacular. La forma más alta de control no es jugar el fútbol más bonito, es asegurarse de que el rival nunca pueda jugar el suyo. Francia llegó a Texas como la máquina que todos daban por finalista, incluso campeona. Antes de iniciar el torneo se marchó sin poder ver la oportunidad de conseguir ese boleto, y en algún sitio, si hubiera estado mirando, Tigrán de Hierro habría reconocido cada movimiento. Ahora, para una selección que ha evolucionado en el torneo y que ha establecido el control total, la final es el último obstáculo. ¿Será suficiente para conquistar su segundo mundial?